Néstor Rulet es ex secretario de Alimentos y Bioeconomía de la Nación. Está en línea. Vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con un artículo suyo y un título muy provocador. El pan podría costar la mitad. Néstor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, acá estamos. 4 grados bajo cero de térmica, escuelas cerradas por falta de frío. La Dirección General de Escuela de la provincia que propone que los chicos se amontonen porque el calor humano, como pasaba en los campos de concentración, la gente se amontonaba para que el calor humano compensara el frío y no morirse de frío, ¿no? Una propuesta bastante loca. Cuénteme, ¿por qué Sí. podría valer la mitad el kilo de pan? Que sería afortunadísimo que ocurra, ¿no? Sí, lo que pasa es que el análisis que hice está relacionado qué es lo que está pasando con los países vecinos, que no Ujú. tienen retenciones. Ajá. Y porque acá el gobierno anda diciendo de que si sube las retenciones desacosta el precio internacional del interno, cuando en realidad es toda mentira, porque hay una gran carga ideológica y indiscutiblemente la excusa es poner a la gente del campo en contra y al mismo tiempo tratar de alguna manera de aumentar la presión impositiva. Porque cuando uno hace el análisis de cuánto cuesta, por ejemplo, el trigo en Brasil, y cuesta un 23% más, o Ujú. en Uruguay un 26% más el trigo. En Chile, ni te digo, en Chile un 30% más porque Chile produce la mitad, la otra mitad la tiene que importar. Ujú. Ahora, cuando uno ve cuánto está el pan en la góndola, no lo podés creer, porque en Brasil vos decís, bueno, si pagan más caro el trigo, tiene que estar más caro el pan. No, está el 38% más barato. Ujú. En Uruguay el 22% más barato. Y en Chile el 15% más barato, a pesar de que pagan un 30% más el trigo. Entonces, decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede acá en Argentina? ¿El problema es la materia prima? Sí, el trigo en Argentina es el más barato del mundo. Hoy no está pagando, para que ustedes tengan una idea, $370 cuando estamos hablando de $500 en Chile, 480 en Brasil, en Uruguay. Y bueno, la realidad es que el problema del precio del pan no está dado por la materia prima, Ujú. sino de las cadenas intermedias y la final, donde, bueno, a causa de los costos, de la presión impositiva, de la ineficiencia, hace que hoy el pan argentino sea el más caro de Latinoamérica. Claro. Ahora, cómo juega la parte impositiva en esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el comparativo, Brasil carga impuestos sobre el kilo de pan, hay IVA, qué No, volumen. al Ajá. contrario, sacó, lo primero que hizo Brasil es sacar el IVA a los productos masivos, a la Mm. carne, al pan. Lo mismo hizo Uruguay, lo bajó. Acá no, acá tenemos el 30% de impositivo del pan, para que tenga una idea, el 32, 33%. Y los costos, ni te digo, los costos argentinos son terribles. Y la ineficiencia, eso no ayuda. ¿Por qué? Ujú. Porque no hay competencia. El grave problema acá de la Argentina, vos darte cuenta, si Chile tiene que comprar el 50%, está más barato el pan, en Argentina, que solamente de lo que producimos, de las 20 millones de toneladas, solamente el 20%, 4 millones de toneladas a panificación. El 20%. El resto, fíjate si se puede complementar el mercado externo con el mercado interno. Ujú. Podríamos producir mucho más. Ahora, ¿cuál es el grave problema? Y ustedes que están en una zona triguera, ¿cuál es el grave problema? El problema es que si a vos te dicen, che, sembrá que te voy a meter la mano en el bolsillo, el productor dice que con la sequía que hay, con los aumentos de los insumos, ¿qué voy a sembrar? Y vamos a perder de sembrar 1 millón de hectáreas, te aseguro. Ujú. Y 1 millón de hectáreas a 4 toneladas por hectárea, son 4 millones de toneladas que va a dejar de producir a Argentina. Es casualmente lo que panificamos. Claro. Y lo más triste, y esto hay que decirlo para que la gente lo entienda, en este mundo globalizado, donde con la guerra, con el problema de alimentos, con el problema de la salud, cada país le debe ofrecer al mundo lo que mejor sabe hacer, y nosotros sabemos producir alimentos. Entonces tenemos que producir alimentos. Nosotros, si en vez de sacar 20 millones de toneladas de trigo, tendríamos que sacar 25, 26. Claro, lo que ocurre ¿Por es qué? que, Porque, perdón, sí, pero lo que ocurre ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, hagamos lo que mejor sabemos hacer, yo coincido plenamente con eso. Es que de Prebisch para acá y la teoría del deterioro de los términos de intercambio, en la Argentina se repite como un sonsonete que solo podemos salir si somos capaces de industrializar las materias primas, ¿no?
Hoy el mundo está viendo cómo Rusia construyó su poder económico a partir de las materias primas y está metiendo al mundo en un brete a partir de toda esa situación. Es decir, eh, es complejo, pero es una batalla que hay que darla, ¿no? Es decir, Sí, lo que pasa es que la materia prima, lo que hay que saber, es que tiene mucho agregado de valor. Porque vos para llegar a tener las 4 toneladas de trigo, vos necesitas para atrás un agregado de valor terrible. Y en el interior productivo se nota, porque está el que siembra, el que cosecha, el que vende el combustible, el que te vende la semilla, con toda una tecnología donde hay miles de investigadores tratando de potenciar todo esto. Es decir, no pensemos solamente que la semilla, que un grano es materia prima, es mucho agregado de valor. Sí, Si le agregamos el valor para el mercado interno y si le podemos agregar algo de valor, a lo mejor haciendo la harina y exportando la harina, bueno, Argentina estaría bárbara. Lo mismo sucede, ojo, con el maíz, lo mismo sucede con la soja. Lo que pasa es que no puede ser que en Argentina, con las retenciones, con la presión impositiva, sea costoso de pronto hasta producir carne. Y vos te das vuelta y ves los países vecinos, que lo producen tranquilamente y exportan. Acá es como si fuera una mala palabra producir más. Y no hay ninguna red económica que te diga que produciendo menos de algo va a bajar el precio. Todo lo contrario, tenemos que producir más. Aparte de lo que te decía, tenemos una obligación. Vos no te olvides que con 1 kilo de trigo se elabora 1 kilo de pan. Con lo que rinde harina 1 kilo de trigo, 750 gramos, se hace 1 kilo de pan. Es decir, por kilo de trigo que nosotros dejamos de producir, es 1 kilo de pan menos que tiene el mundo. Si dejamos de producir 4 millones de toneladas, estamos hablando de 4.000 millones de kilos. Claro. Que el mundo no va a tener de pan. Bueno, ahí me gustaría introducir algo que hubo un momento que se generó una explosión en buena parte de los países árabes que se llamó Primavera Árabe, que bueno, terminó en cualquier otra cosa, entre ellos las brutales guerras civiles de Libia y de Siria, pero en el primer lugar, que fue en Egipto, provocó la caída de un régimen. Todo eso arrancó con la suba del precio del trigo, porque esencialmente son sociedades que su alimento central es el pan. Exacto, sí, por eso tenemos que producir. Sí, claro. Y tenemos que plantearnos de qué manera el mundo entra con otra visión de soluciones para toda una población que cada vez va creciendo más y con más requisitos, indiscutiblemente. Entonces, incentivar a producir menos es terrible. Por ejemplo, hay un ejemplo clarito, el tema de la soja. El tema de la soja, hace 15 años que estamos con el mismo rinde por hectárea. ¿Por qué? Porque no viene tecnología. Porque las retenciones, si te hace mal, es que vos no vas a invertir en tecnología. ¿Por qué? Porque esa tecnología, el tema de los fertilizantes, porque al suelo hay que devolverle lo que te saca. El suelo tiene algo y le sacás a lo mejor un 20, 30, un 40% más, hay que incorporarlo. Ahora, si te lo llevan directamente a través de la presión impositiva, y bueno, el productor va a sacar los cálculos hasta que diga, che, el margen me da hasta esto y voy a fertilizar hasta esto. Entonces, hasta eso incentiva a producir mal, cuando podríamos producir bien y más. La gran presión impositiva. Hoy, por ejemplo, 1 hectárea de soja, cuando vos empezás, tenés 100 hectáreas, vos empezás a cosechar, 56 son para el Estado. Es decir, claro, mandá a la cosechadora y decís, bueno, che, las 56 se las tengo que cargar en un camión y se las tengo que mandar a Rosario. Sí. Es terrible. Y después tenés 40 hectáreas que son de insumo. Es terrible. Entonces, son las cosas que hay que cambiar, y acá no hay que tener miedo a producir, no hay que tener miedo, y después vendrá el agregado de valor hacia adelante, hacia atrás, ya lo tenemos bien formado, y hacia adelante hay gran parte en la Argentina que tenemos todos clústeres productivos muy buenos. Sí, sin duda. Pero indiscutiblemente, acá hay que dar medidas claras, previsibilidad, y sobre todo sacarse esa carga ideológica que los del campo son unos oligarcas, No, eso es una imbecilidad realmente insoportable.
Es insoportable esa imbecilidad. En fin, Néstor, muchísimas gracias por todo este tiempo y la ilustración, es muy amable. No, al contrario, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias igualmente. Néstor Rulet, ex secretario de Alimentos, Bioeconomía. Bueno, el dato, ¿no? Que hizo Brasil, que hizo la derecha brasileña de Bolsonaro. Sacó el IVA, sacó todos los impuestos a los insumos alimenticios. Muchas veces cuando se hacen comparaciones, dicen, bueno, en tal lado es más barato, aunque nuestra moneda esté muy devaluada, pero fíjate que cuando haces el comparativo resulta que vas a un lugar de moneda fuerte y es más barato que acá, o está al mismo precio, el componente impositivo juega enormemente.